Bueno, buenas tardes, compañeros y profesora. Somos el grupo número 4, que consiste en Gonzalo, Grading, José, Sebastián, Alfonso y yo que soy Andrés. Nos tocó el tema de calificación de soldadores y lo vamos a exponer Gonzalo, José y yo, Andrés. Empezamos. Soldadura. Un componente clave al buscar calidad en las operaciones de soldadura es la mano de obra calificada. Entonces, el proceso de soldadura es de gran importancia, por lo que para realizar este oficio es necesario pasar diferentes pruebas que dependen del tipo de certificación que se puede obtener. Eso se refiere a que para que una persona pueda desarrollarse o trabajar en una empresa, trabajando en soldadura, tiene que realizar ciertas pruebas que tienen diferentes especificaciones para el trabajo que va a hacer. Ya más adelante vamos a ver cuáles son esos parámetros y vamos a explicar un poco más. Estos profesionales en soldadura son calificados periódicamente mediante la utilización de normas o códigos ya establecidos. Algunos de los más importantes son AWS, tenemos ASME, ISO y API. Cabe mencionar rápidamente que estos certificados no tienen vigencia definida, porque solo se pueden remover si el soldador no practica la soldadura durante 6 meses o si hay alguna otra razón por la que se cree que el soldador no puede realizar con calidad el trabajo. Ahora mi compañero continúa. Como mencionamos anteriormente, para poder decidir qué tipo de certificación y qué tipo de especificación, de especialización específica tiene un soldador, se tienen que clasificar en varios parámetros. Entre estos está el tipo de proceso, que se hablará a continuación, que tiene más que todo que ver con el tipo de soldadura que se esté realizando. También materiales de gran importancia, esto va a depender del material base y el material de aporte. Otro parámetro importante es la posición en la que se realice la soldadura y la forma geométrica del material base al que se vaya a soldar. Es importante también tomar en cuenta que en este tipo de certificaciones hay variables esenciales y no esenciales. Una variable esencial es toda aquella que implique que si se hace un cambio en esa variable, se necesite una recertificación o contratar a un profesional con una especialización distinta. Por ejemplo, si se cambia el tipo de proceso, esa es una variable esencial, por lo que una persona especializada en un proceso específico no puede realizar soldadura en un proceso que no tiene certificación. Y las no esenciales son las que simplemente modifican, eh, puede ser como la limpieza de la soldadura o la unión de las juntas, que solo cambia como la especificación de la soldadura, más no el proceso o la persona en sí. La siguiente. Ahora, en tipos de proceso, que esta es la primera variable importante a tomar en cuenta, está, los tipos que vamos a mencionar son los más básicos, es el de electrodos revestidos, el SMAW. Este es el proceso en el que, como ya sabemos, un electrodo genera un arco eléctrico con el material base a soldar. Estos se funden, los dos se funden, generan un líquido que luego ya se deja secar, tiene un recubrimiento, una escoria que se quita y ya quedaría el material soldado. Este es el que hemos realizado en el taller de mecánica. El otro sería el alambre sólido con protección gaseosa. La principal diferencia de este tipo de soldadura con el anterior es que se utiliza un alambre en lugar de un electrodo. Y es este alambre el que genera el arco eléctrico con el material base. Y como bien dice, ahí se puede ver que dice que tiene una alimentación continua. Lo que se refiere a esto es que es como utilizar un tipo de pistola y usted oprime un botón y el alambre continúa saliendo. Es una ventaja respecto a la del arco al electrodo, debido a que, como bueno, hemos visto, cuando uno utiliza un electrodo, el electrodo se va desgastando poco a poco y por esto hay que irlo acercando al material base para que no se pierda el arco y para que sea un arco pequeño. Y en este caso no existe ese problema al usar un alambre que sale constantemente. De hecho, en el taller de mecánica también hay una de estas que no recuerdo que no he utilizado, pero sí sé que hay una. Y existen dos tipos, que es la MIG y la MAC. La diferencia es que la MIG usa un gas inerte como recubrimiento, normalmente es argón, y la MAC utiliza un gas activo, que es el CO2 o una combinación de CO2 con argón. Ahora tenemos otro tipo de proceso, que es el de alambres tubulares con o sin protección gaseosa. Este es un proceso que lo que emplea es un fundente que se contiene dentro del electrodo tubular y puede tener o no un escudo adicional de gas.
y además se realiza sin realizar presión. Para estudiar, bueno, en una investigación pude ver que para realizar este tipo de soldadura se lleva un curso como de 180 horas y bueno, en realidad es un curso dividido entre 3 cursos y sería este curso además del el examen de prueba que se puede realizar soldadura. Siguiente. Otro tipo de proceso es el electrodo de tungsteno con protección gaseosa. La principal diferencia es, como bien dice, es que se utiliza un electrodo de tungsteno en lugar del electrodo normal. Y además se utiliza un gas inerte que evita el contacto con el aire y el baño de fusión y con el electrodo también. El otro tipo es el del arco sumergido, el SAW. Este es un proceso que, a diferencia de los anteriores, es automático y en muchas ocasiones realiza incluso una máquina. Y este utiliza un alambre desnudo, ya que no ocupa un recubrimiento, ya que más bien este va bajo un fundente que va a hacer que realmente no se precie el arco. Y esto es lo que lo va protegiendo. Una ventaja de este tipo de soldadura es que no se ocupa material de protección para la vista, etcétera, ya que el arco queda recubierto. Podemos pasar. Ahora vamos con el material de aporte y el material base. Esta imagen se muestra más o menos un diagramita. Son dos elementos por separado, pero trabajan como uno. Lo más importante es que limitan el rango de acción de la calificación del soldador. A esto me refiero a que si el soldador puede trabajar con un electrodo de 60 KSI de resistencia, no está automáticamente como calificado para trabajar con 100 KSI. Y en este tema de calificación de soldadores pasa mucho eso. Si él puede trabajar, tal vez es un experto en alguna área, no significa que en la otra también va a ser igual de bueno. Puede ser que sea, digamos que inepto en otra área. Entonces el rango de acción importa mucho. Está ligado al material base, al material de aporte, y deben tener compatibilidad. A eso me refiero a que trabajan muchas veces con materiales, tienen que tener compatibilidad de materiales. Por ejemplo, la ASME y la AWS tienen códigos de trabajo con aluminio, con acero, que puede ser acero inoxidable, láminas de acero reforzado. También tienen códigos de trabajo para soldadura en barcos, para tuberías, tubería con generación de potencia, y creo que esos son los principales. Ahora, el material de corte, entonces, como ya lo han mencionado mis compañeros y los otros en otro grupo, pueden ser electrodos, sean recubiertos, sean electrodos desnudos, pueden ser alambres sólidos o tubulares o una combinación de alambre y fundente. El material base, entonces, simplemente sería la pieza metálica donde se realiza el proceso de fijación. Ahora, la forma geométrica es otro parámetro muy importante. También limita el rango de acción del soldador, porque hay diferentes formas geométricas. Existe, bueno, las principales son como la tubular y la plana. Ahora, diferentes geometrías tienen diferentes dificultades. Esto es muy importante otra vez, porque si un soldador está calificado para trabajar en perfil plano, no significa que es automáticamente como calificado para trabajar en perfil tubular. Tienen que hacer las pruebas para las diferentes geometrías. También existen pruebas en perfiles planos y tubulares, porque, bueno, esas son unas de las posiciones que vamos a ver ahorita más adelante. Las pruebas entonces tienen probetas planchas, que son como los planos, y también probetas tubulares. Ahora, para la posición, estas son las cosas más importantes. Hay 4 posiciones principales. Y sería, primero la plana, tenemos horizontal, vertical y sobre cabeza. Entonces existen pruebas de soldaduras para determinar si es capaz de trabajar en alguna posición. El soldador que requiera conseguir un certificado tendría que pasar por las pruebas. Estas son las de soldadura de ranura. Soldadura de ranura lleva acompañada la posición. Ahorita les voy a explicar más adelante cómo es más específico cada una. Y se acompañan de una G, que sería group en inglés. Y si fuera de filete, entonces se acompañaría el número de la posición con una F de fillet. Entonces, más adelante les voy a poner un video de la posición 4F, pero por ahora les voy a explicar un poco más de las posiciones. La primera, la 1G, entonces denota una prueba de la posición plana en una junta ranura, que es básicamente lo que hicimos en el taller con profe. Se pone entonces la pieza en un plano y el soldador trabaja encima de ella como si estuviera escribiendo en un cuaderno, digamos. Esta tiene también probeta tubular, entonces puede usarse probeta plancha o probeta tubular.
Si fuera una probeta tubular, el eje está en posición horizontal y el tubo va rotando mientras el soldador deposita la soldadura desde arriba. Luego la 2G sería la prueba en posición horizontal, en una junta de ranura también. Eso también tiene aplicación para probeta de tubular. Si fuera tubular, entonces el eje está en posición vertical, permanece estática y el soldador deposita material alrededor de ella. En este caso, la pieza estaría como enfrente de él y él tiene que hacer el arco en forma horizontal, ya sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Y básicamente es como si uno tuviera la pieza enfrente de uno y estuviera escribiendo en una pizarra, por ejemplo. La 3G es lo mismo, se pone la pieza enfrente de él, pero el arco entonces tiene que ser vertical. Entonces se va a trabajar de abajo para arriba o de arriba para abajo. Y esto es importante también porque se especifica en la certificación. La 3G y la 4G no poseen aplicaciones en probetas tubulares, serían solamente probetas plancha. La 4G entonces sería la posición sobre cabeza, que más adelante le voy a enseñar un video, más o menos, para que se explique mejor. En este caso, entonces, la pieza está encima del soldador y el soldador entonces trabaja por debajo de ella realizando el arco alrededor de la pieza, o a lo largo de la pieza. Es como si estuviera pintando un cielo raso. Y la 5G entonces denota una prueba que abarca posiciones múltiples en una junta de ranuras. Sería, digamos, que la combinación de las primeras tres. Esta posición aplica únicamente para probetas tubulares. La 5G y 6G solamente tienen probetas tubulares. En esta posición, la probeta tubular está con su eje en forma horizontal y permanece estática. Entonces, el soldador debe depositar el metal alrededor del tubo, cubriendo efectivamente las posiciones planas, verticales y sobre cabeza. Y la 6G sería básicamente la misma prueba, pero en este caso la probeta tubular está inclinada a 45 grados. Entonces, esta es como la prueba inclinada. Y ahora les voy a reproducir un pequeño video. Unión en T, sobre cabeza. Esta sería una cuarta. Ok, bueno, ya propiamente lo que es la calificación de los soldadores, este es un protocolo muy importante, ya que se propone examinar la destreza y las habilidades de la persona a realizar la soldadura, siguiendo un determinado proceso de soldadura. Entonces, pues lo que se busca principalmente con la calificación de soldadores es aumentar las probabilidades de obtener soldaduras satisfactorias, ya que, pues como se mencionó anteriormente, aunque una persona esté debidamente calificada, pues no se garantiza que el 100% de sus soldaduras sean perfectas. Siguiente, por favor. En cuanto al examen de calificación para soldadura, durante este la persona evaluada realiza la soldadura de un cupón, que es la probeta normalizada, siguiendo un determinado proceso de soldadura para que después se realicen los determinados ensayos en la probeta, de acuerdo a los requerimientos de la norma o código que se esté utilizando. Generalmente, lo que se realiza es mediante un examen visual y posteriormente usando radiografías o también ensayos mecánicos. Una vez terminado el examen, se recopilan los datos en un documento que se llama Registro de Calificación del Soldador. En este se listan las variables reales usadas durante la soldadura de la probeta. Se tienen también los rangos de variables de soldadura para las que la persona estaría quedando debidamente calificada y los resultados de los ensayos realizados. Una parte importante de esto es que en el documento el fabricante o el organismo competente deberá certificar que durante la realización de la prueba se cumplió con los requerimientos tanto del código o la norma, y ya finalizado este procedimiento, se puede decir que la persona se encuentra debidamente certificada al aprobar satisfactoriamente la prueba. Ahora en esta diapositiva pueden observar cómo es más o menos un certificado de calificación. En la imagen de la izquierda se muestra el certificado como tal. En la sección de arriba se indica el nombre de la empresa, el de la persona, el tipo de proceso y soldadura a realizar y demás información personal. También se indica el diseño de la unión, su tipo, el tipo de la unión y de la soldadura, la abertura de la raíz y el ángulo de ranura. También se indica la posición en la cual se va a realizar la prueba, los materiales del metal base y el metal de aporte, las características eléctricas del circuito, la técnica, la protección, y se indica también los datos para el precalentamiento, postcalentamiento y el proceso de soldadura como tal. Ahora, en la imagen del centro se muestran los resultados de los ensayos. Por ejemplo, ahí se muestra el de tensión,
doblado guiado, tenacidad, y los no destructivos, como el de la radiografía y ultrasonido. También se indican los resultados de la inspección visual. Ahora, por último, se muestra el registro de calificación de soldadores y operadores. Ese se indica nuevamente el nombre de la empresa, el de la persona, las variables de cada proceso, las variables actuales y el rango calificado. Nuevamente se muestran los resultados de los ensayos realizados y por último se indica también los nombres de las personas que fueron encargadas de conducir los ensayos. Ahora, uno de los aspectos a destacar sobre lo que es la certificación es que no es vitalicio, como se mencionó anteriormente, ya que, digamos, en la mayoría de los códigos establecen que si el soldador permanece más de 6 meses sin soldar, mediante el proceso para el que está calificado, se retirará el certificado. O si bien en los controles de calidad en las uniones soldadas por esta persona se detecta pues una determinada cantidad de efectos o fallas que indiquen una evidente pérdida de habilidad, también se retirará el certificado. Con esto también existe una creencia que si una persona posee un certificado de calificación está facultada para hacer cualquier tipo de soldadura, lo cual pues eso no es cierto, ya que si bien las personas calificadas aprueban satisfactoriamente el examen, este es válido únicamente para el trabajo particular que realizó en la certificación, por lo que no existe una persona calificada que pueda soldar en todos los tipos de trabajos del código o esquema, a menos que realice todos los exámenes. Y bueno, en cuanto a los esquemas, hay una gran variedad. Por ejemplo, se tiene la calificación de habilidad bajo el esquema AWS, otro para el ASME, el API y el ISO. En cuanto al código ASME para la calificación estándar para procedimientos de soldadura, esta se encuentra dividida por 5 artículos. El primero trata sobre los requerimientos generales de soldadura. Acá se establecen las reglas que aplican a la preparación de las especificaciones y calificaciones de los procedimientos de soldaduras, de los soldadores y los operadores de soldadura de igual forma. También contiene aspectos como lo que es la responsabilidad del fabricante o del contratista en cuanto a la soldadura que se realizó, las posiciones de la plancha y del tubo, como se mencionó anteriormente, y también los tipos de ensayos y exámenes que se pueden realizar, como el de tracción, el de doblez guiado, la resistencia al impacto, la fractura, y los no destructivos, como las radiografías, la ultrasónica, la examinación visual. Hay también por líquidos penetrantes, entre otros. El segundo artículo es sobre las calificaciones de procedimientos de soldadura. Acá se indica que cada fabricante y contratista deberá preparar las especificaciones de los procedimientos de soldadura de acuerdo a lo que se establece en las normas. Dicho procedimiento deberá describir las variables esenciales, las no esenciales, y de ser necesario también deberá incluir las variables esenciales suplementarias para uno de los procesos de soldadura usados. El tercer artículo, corresponde a las calificaciones de habilidades de soldadura. En este se mencionan los procesos de soldadura por separado con las variables esenciales que se aplican para las calificaciones de las habilidades del soldador. El cuarto artículo trata sobre los datos de soldadura. Acá se especifica qué se entiende por cada tipo de variable. Entonces, las esenciales de procedimiento son aquellas que pueden afectar las propiedades mecánicas del elemento soldado. Las esenciales de habilidad son las que afectan la capacidad de un soldador para depositar el metal de soldadura. Las esenciales suplementarias son aquellas que pueden afectar propiedades de resistencia al impacto. Y por último, las no esenciales son aquellas que no afectan las propiedades mecánicas del elemento soldado. Ya por último, perdón, el quinto artículo que trata sobre las especificaciones de procedimientos de soldadura estándar. Se mencionan las especificaciones aceptadas para la construcción siguiendo la debida normativa. Y bueno, por último se muestra también la certificación AWS. Acá se cuentan con distintos tipos de certificación. Se tiene para soldador certificado, supervisor de soldadura, representante de ventas, educador de soldadura, operador para soldadura de arco robotizado, técnico para soldadura de arco robotizado, inspector de soldadura, ingeniero de soldadura e intérprete radiográfico certificado. Cabe destacar que cada uno de estos tipos de certificación debe seguir ciertas normas o requisitos que se resumen en requisitos de educación y experiencia, requisitos de agudeza visual, código de ética, normas de conducta y práctica, revocación, restitución,
actualización del nivel de certificación y las renovaciones. A continuación, mi compañero les va a hablar a detalle sobre lo que son los ensayos que se aplican en los exámenes de certificación. ¿Me escucho bien? Sí, se escucha. Otra parte importante de tomar en cuenta en los ensayos de calificación, bueno, para decidir un soldador, esos ensayos que se van a realizar a las piezas soldadas. Entre los más importantes existen pruebas tanto destructivas como no destructivas. Y es responsabilidad de la persona que contrata a un soldador Gonzalo, que esté disculpe. capacitado para realizar el proceso adecuado. Gonzalo, Sí, profe. vea, no se le escucha bien. No sé si los demás compañeros tienen la misma problemática. Trate de acercarse un poquito más al micrófono, porfa. Sí, pero espérame, se me acaba de ir la luz, estoy con el teléfono del celular. Ah, ok, está bien. Bueno, continúe, perdón. Yo voy a apagar la cámara, ¿sí? Para que tengamos ahí internet. Pasamos a la siguiente. Entre los tipos de ensayo más importantes y que realizan en estas pruebas es el de inspección visual. Este va a requerir de un soldador especializado que con simple vista pueda determinar si hay discontinuidades en la soldadura o si hay algún problema en esto. Entonces, a la hora de realizar una prueba para soldador, se puede pues, saber si la soldadura está mal con el simple hecho de una inspección visual. Y existen otros tipos de pruebas no destructivas, como la siguiente, que es la de una radiación. Pasamos la. En la radiografía, esta consiste en la proyección de haces de radiación. Estos pueden ser rayos gamma como rayos X. La radiación va a ser absorbida por el material y este va a mostrar sus irregularidades. En el lado izquierdo podemos ver la radiación de tres cordones de soldadura y en la imagen derecha podemos ver la radiografía de una sección tubular de soldadura. Es importante esta radiación debido a que se puede identificar el espesor de la soldadura y la densidad que se está depositando. También, como podemos ver en la imagen de la izquierda, en la tercera cordón de soldadura, cuando se ven partes negras, eso refleja porosidad en la soldadura y es algo que no se quiere. Y cuando se ven partes muy claras, se ve que el espesor es muy grande y por ende tampoco es algo querido por la soldadura. Podemos pasar a. Ahora tenemos las pruebas que son destructivas y estos son los ensayos mecánicos. Cuando se realizan estas pruebas, lo que vamos a tener es una deformación o una fractura en el material. En este caso, existen varias pruebas. Está la más común, que es la de un doblez. Está la de tensión y la de impacto, entre otras. En la imagen podemos ver, son dos piezas que están soldadas por la mitad y se les pone una máquina para que las doble y así identificar si la soldadura es resistente y la persona que realiza esta prueba la puede pasar. A continuación tenemos un video que explica un poco cómo es una prueba de soldadura. ¿Hacer la presentación? ¿Listos entonces? ¿Listos? Ok. Bueno, voy a terminar la grabación aquí. Yo creo que las consultas y las preguntas no hace falta grabarlas. Entonces voy a parar la grabación.